Hola, bon dia a totes i a tots. Estem en directe des de la plaça Els Pinazo en l'acte de la roda de premsa d'Obrim Fronteres, caravana Frontera Sur, on sabem que a les 5 de la matinada partirà la caravana direcció a la frontera de Melilla i direcció a la frontera de Ceuta. Estem en directe des de, com han dit, la plaça Els Pinazo i en breus moments tindrem una roda de premsa de les companyes i companyeros d'Obrim Fronteres. Torraets, estem al sol. I amb el company Ramon, una vegada sí, Ramonet. Estem en directe ja transmitint l'acte d'avui, la roda de premsa que va realitzar Obrim Fronteres. Sí, mira, es que es trata de fer una roda de premsa per a publicitar la marxa que va anar de d'ací a Madrid. De Madrid anirem a Sevilla, de Sevilla a Ceuta, per a denunciar públicamente aquestes injustícies que el govern del senyor Rajoy i damunt ara el senyor Zoido el recolza dient que no, que migrante no puede ser migrante cualquiera, que migrante han que ser los amiguetes de ellos mismos, porque una persona que viene de otro país y pasa a nuestras fronteras ya es un emigrante, es una persona impresentable. Entonces no podemos consentir esto, que personas que huyen de las guerras, que ellos mismos han creado, que ellos mismos están beneficiándose, que nosotros estamos poniendo nuestros muertos. Están puesto nuestros muertos, no puede ser que esto siga así. Por eso debemos denunciarlo públicamente. Molt bé, Ramon, moltes gràcies. Sabem que som sabedors que a les 5 del matí mouen cap allà. Sí, sortirem per allà, a veure què passa, replegarem més gent allà en Madrid i de Madrid anirem per allà. És que això hi ha que denunciar-lo, perquè de 7.000 i pico de refugiats que 170.000 de refugiats que tenien que recollir, només que n'hi ha que 1.000 i pico. És la vergonya i la risa de la risa. Este govern no té ni vergonya ni s'ha ajuntat en qui la tinga. Per això, contra més gent siguem, contra més gent denunciem, volem acollir. I volem acollir perquè són sers humans com quan nosaltres, les meves generacions, tingueren que eixir a Europa per culpa del franquisme, que no teníem ni a on caure mos morts. Aquesta gent està igual que nosaltres, són sers humans com nosaltres. Ningú ser humà és il·legal, per molt que ells ho intenten fer, difícil i impossible, perquè són uns impresentables. Totes les persones, tots els seres humans tenen que tindre els mateixos drets a nivell internacional, no sé, i així estem, a veure què passa. A nosaltres, des de la nostra part, almenys a mi personalment, m'agradaria que la mateixa força que reclamen els drets humans en altres parts del món, que es declaren i que es fan complir sobretot en el nostre territori, en el nostre estat, com pot ser en la frontera de Melilla i la frontera de Ceuta, sense sabedors de les retornades en calent, sense sabedors de la situació que s'estan vivint en els CIES, centres d'internament d'estrangeria. Són tantes situacions que envolten a les persones que damunt que volen buscar una vida digna de la situació que estan visquent a la seva terra, se troben en tot això, no? Bé, precisament ahir donava a la televisió la notícia que en Aluche, el centre d'internament d'Aluche, s'havien sublevat els presos perquè allò és insuportable. Són persones que estan tancades en mòduls com una càrcel, però sense dret, simplement per no tindre uns papers, un paper d'una falta, com se diu, una falta d'estes barates, i estan tancats en les presons. Entonces, lo que tenim que acabar també és en aquestes lleis marginals, en aquestes lleis que han fet ells a marginar a la gent. Els CIES tenim que anar tancant-los un per un. I la repressió que ha hagut en la salut en el centre és la rebotació que han tingut tots els presos per a denunciar totes les injustícies, perquè com estic dient, ningú ser humà és il·legal.
Així és, Ramon. Que estem mirant per així un moviment per anar controlant la gent, que no s'escape ningú i que ens traslladen de primera mà el que estem visquent avui així, el que anem a viure durant el transcurs de la caravana i totes les reivindicacions i que volem traslladar més enllà d'on es donen, perquè la gent, la societat en seu conjunt siga sabedora i per almenys tornem a tindre aquesta base humana de recolzar al ser humà, com diguem, al semejante d'igual a igual, sin ningún tipus de discriminació per color, per religió, per vinga d'on vinga. Exactament. Estos senyors, si no són els drets humans, els gasten ells perquè ells interessen. Per exemple, en Blanco, Salvador Blanco, que jo denuncio l'assassinat és el símbol de tot, perquè és del PP. Sin embargo, l'atemptat de l'11M, la gent que està tancada per ser sindicalista, totes aquestes persones que han mort, per exemple, la llei de la memòria històrica, on tenim centenars de mils de morts en la cuneta, però per aquesta gentola els drets humans no val, me referisc al PP i companyia. Els drets humans de la gent que assassinaren els seus ancestros, els seus anteriors, no valen per ell, no són drets humans. O sigui, tenim que anar conscienciant a la gent que totes les persones que han mort accidentalment o han sigut assassinades tinguen els seus drets humans antes d'arribar a assassinar-los. Que, torne a repetir, tots són persones, tots són seres humans i no són només els drets del PP, que els utilitzen per fer la seva política baratera, mentirosa, fascistona i recalcitrant. Que no mos van a menjar el coco, que el PP el tenim que tirar de les institucions per a canviar les lleis i que les persones es comencem a tindre una paritat d'igualtat, més o menys igualtat d'oportunitats, que avui en dia no la tenim. I ja aprofitant, vaig a dir la llei Mordassa, la punyetera llei Mordassa, que este senyor d'ahí davant, el senyor Moragues, m'ha imposat a mi per ser un iaioflauta, estar en un moviment social y dir-los a esta gentola lo que no els interesa. Entonces m'han ficat dos denúncies de llei Mordassa para que me calle la boca i primerament me moriré que me faran callar la boca. Anem a lluitar perquè la lluita continua, passe lo que passe i coste lo que coste. Que s'entere el senyor Moragues i companyia. La llei del poble, la veu del poble no és il·legal. Així és. Moltes gràcies, Ramon, i continuem en la transmissió d'avui. Molt bé, moltes gràcies, Vinga, continuem. ¿Qué pasa? Hay que llamar a Radio Clara a las 2 ondas aquella de aquella entrevista. Yo siempre me voy a antes de que hagas otra entrevista. ¿A qué hora? No, pero digo que a las 12 Radio Clara. ¿A las 12? Ya son. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? 2 besos. Estoy totalmente mojado. No pasa nada. Nada, nos encontramos aquí en la Plaza de los Pinazos, del Pinazo. Sí. En el acto de rueda de prensa que vais a trasladar, se empieza la caravana, hoy salís a las 5 de la madrugada. Nada mejor que tú para trasladarnos todo lo que queréis llevar adelante, todo lo que queréis enhebrar y a ver si entre la cooperación de todos los medios podemos trasladar un poquito más allá todo lo que se está aconteciendo, tanto en el transcurso como la llegada y las reivindicaciones que trasladéis. Bueno, es que son tantas cosas que me estás ahí, que sí, que efectivamente, bueno, lo que pedimos efectivamente es que los medios de comunicación nos hagan caso y transmitan y trasladen esta acción de 9 días que como para denunciar las políticas migratorias de Europa y del Estado español en concreto. Y pedimos, durante todo el camino vamos a pedir que se respeten los derechos de las personas todas y en particular de las mujeres y las niñas, porque creemos que no se visibiliza su situación y queremos que esas mujeres y niñas sean protagonistas y entonces, bueno, va a haber la caravana, que es caravana feminista. Durante el camino vamos a hacer muchas acciones
sobre todo, tal vez no siempre contundentes, pero sí siempre denunciando y pidiendo acción desde los poderes públicos y pidiendo también a la ciudadanía que sensibilidad, que se dé cuenta de que si las mercancías viajan como sin ningún problema, que mucho más tendrían que poder moverse las personas. Sí, como estábamos hablando antes con el compañero Ramón, sabemos que tenemos un gobierno que lo que son en las políticas de acogimiento de refugiados no ha cumplido con las cifras estipuladas a través de la Unión Europea, pero también somos un gobierno que está reivindicando que se cumplan muchos derechos, la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en muchos sitios. Sin embargo, en el mismo Estado español no se está cumpliendo, siendo sabedores de la situación que está viviendo en la frontera, en las vallas, tanto en Ceuta como en Melilla, las deportaciones en caliente y sobre todo la situación que se está llevando de tanta vergüenza a nivel institucional por no hacerse cargo de la situación tan lamentable de urgencia que se está viviendo humanitaria tanto en la frontera como estamos viendo como en el mar Mediterráneo en general, ¿no? Sí, exactamente, es que ya lo dices todo, de verdad, y hace unos días se murieron otra vez, no sé si 39 o 49 personas, que ya no sé ni la cifra porque son tantas personas que se mueren, y eso es que es el respeto fundamental de los derechos humanos, es que tú no dejes que se muera la gente, y aquí tan tranquilamente dejamos a que casi cada día se muera gente que solamente busca una vida mejor. Y luego quería hacer hincapié cuando hablas de los CIES y el CETI, que la gente, tenemos a gente encerrada como en una cárcel por nada, como si fuera gente delincuente, cuando es solamente gente que sale de su país por las razones que sean. A veces son guerras tremendas, a veces las mujeres porque las persiguen, porque son lesbianas o porque son feministas, y ya es el delito que supuestamente han cometido, buscar una vida mejor, y es tremendo. Y entonces pedimos al Estado que cumpla ya de mano con ese primer derecho humano, que es tú tienes que ayudar a las demás. Tú si vas por la calle y ves una persona que se está muriendo, lo primero es que tienes que asistirla, y es lo que tenemos que hacer. Ni más ni menos, eso es una pura realidad que estamos viviendo, y esa por la parte institucional. Ahora yo, como también me gusta hincar un poco el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, por mover la conciencia a nivel social, porque a nivel social también nos vemos muchas situaciones que son totalmente inconcebibles, que unas personas no tengan esa empatía o esa sensibilidad sobre otros semejantes cuando pueden estar ellos pasando en cualquier momento la misma situación, creyendo que le van a quitar el trabajo, creyendo que se van a ir nuestros pocos dineros que tenemos, como que nos han robado, ¿vale? Nada más que para ellos es algo no entendible, pero sí que se tendría que trasladar también un mensaje, porque la fuerza del empoderamiento ciudadano es esa movilización social. Por supuesto, y por ejemplo, bueno, hay que decir que justamente por eso pedimos a los medios de comunicación que hagan una labor buena, como estáis haciendo vosotros, porque hay muchísima manipulación. Entonces sabemos que a la gente, si le vendes una cosa, pues es lo que se come, y entonces la gente realmente se cree ese discurso que lanza el poder, que la gente de afuera nos va a quitar el trabajo, y es mentira. Entonces primero eso, que decir a la gente que no es verdad, que quien nos quita el trabajo es el capitalismo, pero no la pobre gente que se busca la vida. Y justamente durante la caravana, y específicamente en Melilla, vamos a hacer un trabajo de sensibilización y de concienciación. Vamos a estar con la gente de una manera muy humana y muy cordial y muy cercana, y vamos a intentar hablar con la gente y buscar juntas por qué realmente creen que la gente que viene de otros
otros lugares es un peligro para ella. Hay que cambiarla. Eso, entonces como es la concienciación no es algo fácil, pero entra desde luego dentro de nuestros objetivos. De hecho, nosotros en nuestro país tenemos una historia no hace muchos años de ser inmigrantes, de salir de nuestro país por una guerra civil que se sostuvo, del levantamiento militar sobre la democracia, que sí, que se podía dedicar ahora a un debate para qué tipo de democracia había en aquel momento. También se podía hacer un debate después qué pasó con esos inmigrantes, lo que sufrieron encima de haber sufrido la salida de su tierra también, pero hay que ser conscientes de que eso hemos pasado en nuestra historia y teníamos que tener como pueblo esa empatía todavía mucho más agudizada de lo que la tenemos. Eso es una realidad. Pues sí, ya es que eso, es que está claro que buscar refugio y asilo, aquí se sabe perfectamente lo que es y parece a veces increíble que no aprendamos de la historia y que esa insensibilidad cuando dices tú, pero si mi madre o mi padre ha hecho lo mismo y siempre, y es verdad que por ejemplo en Francia no siempre hemos recibido bien a las personas que buscaban una vida mejor, pero justamente es lo que criticamos y por favor que la memoria histórica no se diluya así y que eso, y como dices tú, empatía, que tenemos que entender mejor que nadie. Bueno, yo soy francesa, pero la gente española tiene que entender mejor que nadie por dónde está pasando esa gente. Así es. Sí, y eso sí. Ya. Nada, como somos un medio casero, no te hemos presentado, sabemos que eres del colectivo Lamba, ¿no? No, Casa de la Dona. Ah, Casa de la Dona, Sí. vale, creíamos que era hombre. Sí, soy Irene, feminista, lesbiana, entonces igual por eso lo de Lambda. Vale. Y nada, de la caravana, sí, organizadora de la... Bueno, para que sepan quién eres. Sí, de la caravana, bueno. Muchas gracias, Irene, y estamos en seguimiento, dando otra difusión a todos los movimientos y la caravana a Muchas descubrir, gracias, a vosotros. a servir, mujer. Hasta Venga, hasta luego. Continúen en directo. Estem Noemi, que al final me lien els noms. Bon dia. Bon dia. Estem així en l'acte de la roda de premsa que aneu a fer, en la caravana, el que suposa caravana Frontera Sur, obrim fronteres, traslladar a totes i a tots, pues més o menys el que aneu a fer, el que aneu a portar endavant, quants horaris, itineraris, més o menys. Endavant. Ah, perdona, ya no te lo han contado, te lo cuento yo, vale, perdona. Sí. Bueno, pues nosotros aquí en Valencia vamos a estar todo el día, sobre todo a partir de las 6 en la Plaza Los Pinazos, y vamos a hacer una jornada sobre todo de testimonios, de sensibilización y un poquito lúdico para, bueno, para que sea, darnos un poquito de fuerza y empuje para que la gente que no puede venir a la caravana también de alguna manera sume y bueno, y hacer un poquito de ruido para que, bueno, para darnos fuerza, un empujoncito. Saldremos a las 5 de la mañana de aquí de Valencia para llegar a Madrid sobre las 11 porque hay un acto bastante potente allí con la recepción de todas las caravanas, ya lo habrán dicho mis compañeras, más de 450 personas de todo el estado. Entonces allí lo que se va a hacer es una cadena humana alrededor del Congreso sobre las 11 y después de eso partimos todas juntas hasta Sevilla y a partir de ahí será todo ir haciendo escalas por ciudades con actos sobre todo de incidencia política, a excepción de en Melilla, donde vamos a pasar 3 días, será el único sitio donde pasemos 3 días porque es el punto caliente, y allí estamos abiertas a las propuestas de los colectivos que trabajan allí y de la gente que vive allí. Entonces lo que se va a hacer van a ser más actividades de visibilización, de sensibilización, de conocer nosotras también lo que es la realidad, de potenciar el trabajo que hacen allí los colectivos, de trabajar con las personas refugiadas que están allí en los CETIs, de trabajar con los menores, de que haya una red, de trabajar también con la ciudadanía, algo sobre todo sensibilización, porque es una ciudad complicada de trabajar y Caravana está 3 días, luego se va, la gente que vive allí se queda allí y no podemos, o sea, tenemos que ir a sumar y como decía un compañero, a hacer un mundo mejor con una sonrisa, dejar sonrisas, vamos. Es un poco naif, quiero decir,
lógicamente de trasfondo hay una denuncia seria y hay unas demandas serias. Pero no tenemos que darnos prisa ni llegar ahí y encadernarnos a la valla o hacer algo que a la larga puede perjudicar. Sabemos que esto es un camino largo y lo que pretendemos es eso, reforzarnos entre nosotras, la red que se ha creado, ayudar a los colectivos que con tanto trabajo están allí en ese día a día, conocer la realidad de primera mano para luego contarla aquí, porque como hemos dicho ya en vuestro programa, Frontera Sur la tenemos aquí y vivimos de espaldas a ella. Se ha hablado mucho de Grecia y nos han llegado muchísimas imágenes de Grecia, pero Frontera Sur pues nos llega bien poco y además nos llega un relato pues muy sesgado de personas encaramadas que cómo han llegado ahí, porque están ahí y son peligrosas y no sé. Correcto. Sí, entonces eso no es la realidad es otra muy distinta y queremos contarla y la contaremos a la vuelta. Y Os esperamos para que la trasladéis. No, la verdad que es trasladar mucho más allá o darle un empujón más a esa sensibilización que hace falta tanto. A nivel institucional somos sabedores de la sensibilización que tienen, ¿no? Pero sobre todo a nivel social, para que realmente esa movilización sea tan fuerte como para que la sensibilización política cambie de una vez por todas y que no, como estábamos comentando con las compañeras y compañeros, que no hagan declaraciones de respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos para otros lugares cuando no se están respetando ni en nuestro país, con los centros de internamiento, la frontera en Melilla y en Ceuta, las devoluciones en caliente y todas tantas situaciones que se están viviendo, así de claro. Pues amén. Estoy muy de acuerdo con lo que acabas de decir. A eso vamos y nada, esperamos que todo salga sobre ruedas. Muy bien, pues estaremos en directo, en contacto, claro, y transmitiendo y haciendo conexiones en directo. Sí, también avisar, en la web abriendofronteras.net se va a mandar una crónica diaria que será crónica colectiva entre todos los territorios. Igual cada día manda uno. En nuestra web obrinfronteres.org también haremos un esfuerzo por mantener, bueno, eso, y en el Facebook también podéis entrar ahí, pero sobre todo con vosotros pues ya. Correcto. Con conexiones en directo, por supuesto. Sí, o sea, súper bien. Vale, muchas gracias a vosotros. A ti, Noemi. Continuamos. Vale, hasta ahora. Continuem en directe desde la plaça Espinazos. Anem a veure el company que ja no està. Para allá, a mí no me filmes ya. Pero una vez apoyo. Vamos, pero vamos para allí y hablamos. Vale, perfecto. Muy buenas, seguimos transmitiendo y aquí entrevistando a todas sus compañeras y compañeros. Tu nombre no me acuerdo, viniste al programa. Yo te digo, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias para siempre ayudarnos a visibilizar lo que estamos haciendo. Claro. Mi nombre es Papa Bala Ndong y soy el presidente del Foro Alternativo de la Inmigración del País Valenciano.
Muy bien, estamos aquí hoy en la rueda de prensa, Sí. empieza ya lo que será todo la aborigen de la cabana Frontera Sur, Sí, sí. Obrim Fronteres, Sí, sí. todo lo que queremos trasladar, todo lo que queremos llevar adelante, Sí, 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 toda esta situación de no respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Sí, 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 aunque sí. estén promulgando los cuatro vientos continuamente, Sí, 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 y sí. la sensibilización social que tanto hace Sí, sí, falta. sí, sí. Todo tuyo el micrófono. Sí, efectivamente, tienes razón, porque nosotros lo que queremos hacer es visibilizar la vulneración de los derechos humanos que estamos viviendo, y como tú lo has dicho ahora mismo, de los derechos universales, de los derechos fundamentales. También decir que si nosotros vamos a la Ceuta y Melilla, concretamente a Melilla, queremos también demostrar que aquí, en España, no se hace falta hablar de Donald Trump con el muro que tiene con México y Estados Unidos, porque esos muros ya los tenemos aquí, esas desigualdades ya las tenemos aquí. ¿Por qué? Ya sabemos las causas son las políticas neoliberales que hay, son el capitalismo que hay. Nosotros queremos visibilizar todas esas dificultades, porque siempre se ha hecho políticas migratorias desde el enfoque económico. Y pensamos que ahora, en el siglo XXI, en el tercer milenio, debemos ir más allá de diseñar, de dibujar políticas migratorias basadas solamente en el ámbito económico. Debemos pensar también que somos personas, somos seres humanos. Entonces debemos considerar que la persona debe ser la parte la más importante. Ahora viene, las políticas migratorias, ahora el enfoque económico es el miedo que se hacen con medios de comunicaciones también, quizá los medios de comunicaciones como la RTVP, no, que es el medio de comunicación alternativo, que hacen demostrar que este miedo detrás está varias empresas de seguridad que están cotizando en la bolsa, porque desde que ha empezado la guerra de Irak ha subido lo que son las empresas que están trabajando en la seguridad, en la bolsa. Ahora, son empresas que ganan mucho dinero. Además, en Francia, cada 2 años hay una feria de seguridad donde vendes drones, satélites, cámaras de alta tecnología, donde venden muchos instrumentos que siguen vulnerando esos derechos humanos, basando solamente a dibujar políticas migratorias desde el enfoque económico. Por lo tanto, nosotros queremos visibilizar esas cosas. Saldremos hoy en la madrugada para ir hacia Madrid, y de Madrid llegaremos a Melilla. Durante toda la ruta vamos a hacer actos para decir que la ciudadanía debe ser una ciudadanía consciente, que la ciudadanía no debe siempre esperar hacerse desde los políticos, desde los gobiernos. Los ciudadanos deben ser libres, deben tener un otro enfoque, un enfoque alternativo, como el enfoque de comunicación que tiene la RTVP de Massa Magrel. Correcto. En ese sentido somos sabedores, ¿no? Porque estamos viendo que a nivel internacional es más fácil que dé la vuelta al mundo un paquete de galletas o cualquier billete de cualquier moneda que cualquier ser humano. Estamos diciendo más lo material que lo que es realmente físico y humano, que somos las personas. No se entiende que tengan más libertad de movimiento, esas cosas, antes que las personas. Perfectamente. Hay que entender que tu pregunta está ya la respuesta de todo lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias por la pregunta, al mismo tiempo la respuesta. ¿Por qué? Porque viene, hablando de globalización, hablando de mundialización, decimos siempre el dinero puede circular, el material puede circular, pero las personas no deben circular. Y quiero entender que debe ser el contrario. ¿Por qué? Porque la persona humana desde su creación ha sentido siempre la necesidad de migrar. Siempre. Las personas, si hoy tenemos realmente desarrollo, entre comillas, porque las personas han migrado. Porque las migraciones son necesidades humanas básicas. Ahora viene, después de esa necesidad humana básica, viene a nivel jurídico. Porque a nivel jurídico tenemos el derecho a la movilidad humana. El derecho a la movilidad humana es un derecho universal. Es un derecho fundamental. Porque las personas deben, como el capital, moverse, migrar. Porque las migraciones tienen muchos aspectos positivos. Y tanto que tienen unos aspectos políticos, y sabemos de la sensibilidad que tienen, como hemos comentado en compañeras y compañeros,
del acogimiento de refugiados por las cifras que se habían estipulado de la Unión Europea, de diferentes países. España no ha cumplido en sus cifras de los 18.000, no sé si llegan al millar. Somos sabedores de la situación de los CIES, somos sabedores también de la situación de las fronteras en Melilla y en Ceuta, las deportaciones en caliente. Entonces estamos hablando de que unas leyes, cuando nos interesa las cumplimos y cuando interesa no las cumplimos. ¿En qué sistema democrático estamos viviendo donde cuando nos interesa la ley las cumplimos y cuando no, hasta aquí podemos llegar? También muchísimas gracias, y es una pregunta-respuesta súper interesante. Yo solamente añadiré una cosa, porque si pensamos, ha dicho los CIE, por ejemplo, son centros de internamiento de extranjeros. Esos CIE son lo que es la externalización de las fronteras. En primer lugar, esos CIEs son cárceles que no son legales, pero se ha dibujado para darle esa legalidad, porque dentro de los CIE se quita un derecho fundamental, se quita el derecho ambulatorio. El derecho ambulatorio es un derecho fundamental. Si no ha hecho delito, no se debe quitarte lo que es el derecho ambulatorio. El derecho ambulatorio es lo que tenemos nosotros por venir aquí, por poder circular, ¿de acuerdo? Ese derecho se le quita a los compañeros que están dentro de los CIE por el mero hecho que están en situación administrativa irregular, porque no son sin papeles, eso es peyorativamente, no son indocumentados, eso es peyorativamente, porque tienen documento de sus propios países. Ahora viene para la parte democrática, porque la democracia es un sistema jurídico. La democracia, dentro de la democracia hay lo que es la desobediencia civil. Ahora bien, esa desobediencia civil es muy interesante para responder a las diferentes claves que tú has destacado. La desobediencia civil es importante, ¿por qué? Porque si después de votar leyes y que esas mismas leyes los gobiernos no quieren respetar esas leyes, la ciudadanía tiene el derecho de desobedecer a leyes ilegales. Correcto. Porque si se dibuja, porque ellos tienen la posibilidad de hacerlo, a veces tienen la mayoría parlamentaria, con la mayoría parlamentaria se puede hacer todo. Hasta viene la ley Mordaza. La ley Mordaza ya vemos que es una ley que vulnera mucho los derechos humanos, pero lo hicieron, lo hemos aceptado, lo hemos votado. ¿Por qué? Porque se ha dibujado esta legalidad, aunque no sea legal. Correcto. Ahora bien, si el Estado, el gobierno dibuja una ley que no es legal, la población, la ciudadanía tiene derecho a desobedecer. Por lo tanto, debemos también fortalecer lo que es la desobediencia civil. La ha hecho Mahatma Gandhi en India, y hay muchos también, la ha hecho también el compañero también japonés de Estados Unidos, I Have a Dream, Martin Luther King. La ha hecho también Rosa Parks, pensando a la mujer también, una mujer afroamericana que ha entrado en el bus, ha dicho de aquí no me mueve para nada, y ha cambiado leyes. Claro. Todo ese sistema de desobediencia civil debemos también potenciarlo, porque es un instrumento democrático, es una herramienta democrática. La ciudadanía puede usar esos instrumentos también. Por supuesto, y desde aquí reivindicamos que hagan el uso de su derecho, tanto como ejercen a la hora de votar y después si tienen la situación que se les da, que no pueden estar nada conforme con lo que se está ejecutando por parte del gobierno, a realizar esta desobediencia civil y sobre todo a empoderarse una vez por todas y no dejarse llevar por lo que estamos hablando, por la mayoría de medios, no todos, gracias a no sé quién, pero gracias, de que están manipulados por las oligarquías y trasladan lo que les interesa trasladar de la forma que quieren trasladar, cómo quieren hacer esa realidad que no es real y que toda la sociedad no la subimos rápidamente. Yo el otro día hice un artículo de cómo éramos antiguamente, la sociedad española, mucha costumbre de estar en una barra de un bar opinando de todo, sabiendo de todo, pero desde la barra del bar no hacíamos nada más, ¿vale? Pero eso se está trasladando hoy casi en día a las redes, ¿no? Que se pueden aprovechar de una manera positiva con una manera negativa. Pero es que ahora viene la pregunta fundamental, que es la que decía el otro día la compañera Chur haciendo la entrevista desde la RAL, que decía, como decía Kennedy, ¿no? No te preguntes qué puede hacer la nación por ti. Pregúntate tú qué puedes hacer por tu nación.
A partir de ese momento es cuando empieza el empoderamiento ciudadano a llevar esa fiscalización, que no tiene que ser sometimiento, por supuesto, desde un entendimiento, desde una búsqueda colectiva, constructiva, a que tengamos una sociedad mucho más equitativa, más igualitaria, con unos derechos universales respetados y donde se pueda ver una convivencia amplia en igualdad y una dignidad, por supuesto. Claro, creo que la pregunta también, la respuesta es muy interesante. Decir también que la gente a veces tiene muchas confusiones. Las confusiones es, primero, no voy a votar porque no puede cambiar nada. Ese es el primero, no voy a votar porque no puede cambiar nada. Ellos que se apañan siempre hacen lo mismo. La corrupción es algo cultural, no se puede modificar, no se puede cambiar. ¿De acuerdo? Al final, como tú lo has dicho también, el conjunto de todos esos aspectos hacen que la persona dice yo no voy a hacer nada, voy a esperar que hagan los políticos lo que tienen que hacer para mejorar la sociedad. Es un gran error. Correcto. Es un muy gran error. Ahora viene, realmente la sociedad debe ser consciente que el poder es la sociedad. El poder no son esos gestores públicos. Los gobiernos son gestores públicos. Correcto. No es el poder es el pueblo. Pero la lástima, el pueblo no se da cuenta, no es consciente del poder que tiene. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces ahí, porque mira, todas las dictaduras lo que hacen es medios de comunicación, no el pueblo, la educación, no el pueblo, porque no quieren un pueblo despierto, porque el pueblo, si es consciente de ese poder, puede cambiar las cosas. Por tanto, eso es importante, porque todo es educación, porque digamos, el desarrollo es la educación, sí. Por tanto es muy importante. Ahora viene, quizá es el momento. ¿Por qué? Porque desde la llegada de Internet, desde la llegada de con pocos medios se puede alcanzar una gran parte del mundo, creo que las cosas están cambiando. Pero debemos ser también cuidadosos. Cuidadosos quiere decir, debemos ser también conscientes, debemos ser también con cautela, no dormir, porque ellos siempre lo que van a hacer es desarrollar nuevas ideas para seguir dominando la mayoría de la población mundial, porque es 1% que está viviendo sobre el 99%. Esto debemos luchar para quitarlo. Eso es posible, sí. Pero hay que ser consciente de esta posibilidad. Es posible. Iremos hacia esta posibilidad. Correcto. Muchas gracias. Gracias a ti. Y a servir, ¿eh? Sí, gracias, compañero. Gracias. Muchas Venga, gracias. y seguiremos en directo con conexiones y todo en directo. En la caravana. Correcto. Gracias. Encantado. De nada, hombre, gracias. A servir. Encantado. Gracias. Continuamos en directo. Van a hacer ya... Seguimos en directo desde la plaza Els Pinazo. Portant un poc més enllà tot el que va corrent. Fotos, cariño, fotos.
Bueno, pues hasta así la transmisión directa. Recordemos a todos y a todos, os recordamos a todas y a todos, que habrán conexiones en directo al transcurso de la caravana, como también nos presentarán documentación gráfica, como la compañía también ha trasladado de diferentes páginas donde podéis encontrarla, para poder llevar un seguimiento directo desde la Radio y Televisión del Pueblo como medio de transmisión, de llevar la voz más allá de lo de se da y poder hacer una cobertura mucho más amplia, mucho más real, de todo lo que conlleva en el movimiento Obrim Fronteres, Caravana Frontera Sur, Ceuta, Melilla. Moltes gràcies per la vostra atenció, ens despedim, fins la pròxima connexió. Recordeu, avisarem si es farà per Facebook o a través del canal de YouTube de Ràdio i Televisió del Poble, que quasi segur serà a través d'allí. Vinga, moltes gràcies i fins la pròxima. Bueno, retornem la connexió, més que res estem amb la companyera Bàrbara. Parles valencià o castellano? Valencià, valencià. Val, més que res per la roda de premsa, per traslladar-nos, fer-nos un resumen i comunicar-nos a totes i a tots, tot teu. Molt bé, molt bé. Bueno, suposo que vos hauran contat que l'any passat va demanar a Grècia, no? No, si vols, detalleu. Vale, bueno. Com més informació més traslladem. Molt bé. L'any passat va demanar 300 persones cap a Grècia per a demanar unes polítiques migratòries i d'acollida que garanteixaran els drets humans. Enguany això s'ha ampliat, no? El nostre plantejament era que teníem unes polítiques migratòries així a la frontera sud molt més fortes i que nosaltres també estàvem fent això que estàvem criticant més cap enllà. Enguany ha augmentat poderosament perquè estem parlant de més de 20 ciutats de tot el territori estatal i som 450 persones. D'aquestes 450 persones, moltes és una persona però que està representat a tota una associació o una plataforma, vull dir que la ciutadania sí que està demanant un canvi en aquestes polítiques migratòries i d'obrir fronteres i de passatge segur. En lo que, bueno, des del País Valencià, tot això suposa una organització de tot l'Estat i de plataformes en concret. Des del País Valencià ho hem organitzat entre el Foro Alternatiu de Migració, que crec que ha parlat ja amb vosaltres Papa Vale, de la Casa la Dona, que la representant és Irene Cohen, i des d'Obrim Fronteres, que és una plataforma que reuneix a moltes associacions i plataformes, doncs estic parlant ara jo, val? Un poquet darrere. Perdona'm. Vale, tranquil·la. Vale. Tu me mires, jo te mire, jo passo de la càmera. No passa res, vale. un persones. Vale, sí, exacte. Què és el que denunciem? Tinc així la xulla per a que no se m'olvide res. Denunciem les traves procedimentals i lo costoso que resulta que una persona trobe un paper per a sol·licitar la seva protecció. No sols en el consolat, sinó també en les ambaixades. Això és la primera, que diu, no, si no se faciliten les coses, se va la cosa molt complicada. Una persona que damunt ve d'una situació problemàtica, hem de facilitar-ho molt més. Són moltes traves burocràtiques. Efectivament. Denunciem les devolucions en calent. Denunciem la violència sexual que pateixen les dones i els xiquets. Per tot és sabut, de tota la gent que migra, sap que abans d'eixir una dona, ella en edat de merecer, es deia, se pren la píldora perquè se pren anticonceptius perquè sap que va ser violada i no vol quedar-se embarassada.
I això és un fet molt greu. Denunciem l'explotació laboral de les portadores. Precisament en la gent que està en Marroc, que passa a Ceuta, vaig explicar levement, són dones que poden portar fins a 60 quilos. Sempre que tu pots passar la frontera i no cal que expliques el que portes damunt, si ho portes damunt, vull dir, si no portes en una maleta. Aquestes dones estan fent un treball de portar, inclús apleguen a portar 60 quilos damunt. Entonces estan treballant d'això, de portar, de creuar la frontera de Ceuta, en Marroc, o en Melilla, ¿vale? I aquestes dones se troben en una situació francament horrorosa, vull dir, estem demanant això, aquests drets laborals, i exigim que basta ja d'explotació, perquè a més són dones, no? Casualment. Exigim el fi de comerç armamentístic perquè és un dels pilars, o sigui, el fet fonamental perquè la gent migra és l'econòmic, és la causa econòmica, però després està les guerres, que precisament les guerres que a soles guanyen uns pocs, els que guanyen fent comerç armamentístic. Aleshores, el que exigim és el fi del comerç armamentístic, que suposa la pèrdua de drets de moltíssim per als privilegis d'uns poquets. Correcte. I més sense saber que Espanya és un dels majors proveedors, vendedors d'armament. Efectivament. Respecte a les disposicions de drets internacionals, el conveni de Ginebra exigim que se complisca, i el conveni de Ginebra, més en concret perquè estan Espanya i Marroc que han firmat això. Aleshores demanem que ho complisquen. Si ho han firmat, si ho han signat, hauran de complir, no? Polítiques d'acollida dignes i efectives, garantir el dret de totes les dones a sol·licitar l'acollida independentment de lo que faça el seu cònjuge. Això no va en pack, això no són com els petits suís que van en pack. Anem de uno en uno i cada persona té dret a demanar aquesta acollida independentment de lo que faça la seva parella o hagi sigut la seva parella, independentment de que tinga un paper que acredite que encara són cònjuges. Correcte. Exigim, per suposat, el cierre dels CIEs. Són presors de gent que no ha fet res, això ha votat la frontera, no ha matat a ningú, no ha furtat res. Exigim la reubicació de les menes. Les menes són els centres on van els xiquets, o sigui, els menors d'edat, i que estan centrats en Melilla. El que estem demanant és que se distribuïsca per tot el territori de l'Estat per a poder donar els drets, garantir els drets que tenen i l'atenció que tenen com infants que són, perquè són infants, que no se s'olvide, i que no se nos olvide que per educar un xiquet se necessita tota una tribu, dona igual el xiquet d'on siga. Té els mateixos drets, el xiquet i la xiqueta, nasca o no nasca, té els mateixos drets, i així ho diuen els drets internacionals dels xiquets i de les xiquetes. I per últim, demanem, que seria com la conclusió, vies legals i segures per a totes les edats en el trànsit. Ningú vol eixir del seu hogar, a no ser que el seu hogar serà la boca d'un tauró que li estiga dient vés-te'n d'ací. Ningú vol eixir del seu llar, d'on té la seva família. Ningú, a no ser que t'estiga caigant una bomba, a no ser que t'estiga cremant i la mateixa casa t'estiga dient fora, vés-te'n i salva't. No és fàcil. I això hem de ser conscients d'aquesta situació i que per a quan vinguen així poder rebre-los com correspon. Sí, perquè com estàvem parlant antes en Papa, la realitat és aquesta, som sabedors de la sensibilitat a nivell institucional, tant europeu com nacional, de fer les polítiques migratòries de recollida de refugiats. Espanya no ha complit en els 18.000, no sé si ha plegat al millar, en aquest sentit, les persones que ha recollit, i som sabedors d'aquesta sensibilitat a nivell institucional. Però hi ha que ser sabedors també i remenejar, si pot ser, i d'ací al mig ho fem, intentem treballar més allà per sensibilitat a lo que és la societat.
afectat. Hi ha una frase que se diu molt sovint, que el que no recorda el passat està perseguit a repetir-lo, no? Jo tinc a mi la memòria històrica de lo que ha passat al nostre poble, que ha tingut que emigrar també després d'una dictadura. Estem veient la situació que està donant a nivell internacional en guerres, com tu dius, ningú és de sa casa per amor a l'arte, com diu aquell, perquè jo que soc valencià m'agradaria viure i morir-me en la meva terra. Si me tinc ganes d'ací tenia que ser per força major, i això que està passant a molta gent, que són drames, són sabedors que el Mediterrani és la fossa comú més gran que tinguem, és una vergonya a nivell internacional, i sobretot el que hi ha que fer és la sensibilitat a nivell social perquè la gent d'una vegada per totes som sabedors que la lliure mobilitat de les persones està garantida per lleis i no s'entén com pot tindre millor un bitllet de diners més mobilitat que qualsevol persona, així de clar. Així és, ho has resumit superbé. La ciutadania és la que ha de fer pressió per a que el govern complisca en la legalitat, que a voltes aquesta legalitat hem de canviar-la, i la canviem entre nosaltres, perquè la legalitat, les lleis, les fem els homes i les dones, i aquestes lleis hem de complir en els drets humans. Així és. Aleshores, la llei que no estiga complint això, hem de tirar-la al fem i tornar a fer una altra nova que sí que estiga per els homes i les dones, per les persones, i no estiga per l'economia. Perquè si no estarem defendent, com sempre, a unos poquitos. I repetís lo dels privilegis, els privilegis d'uns poquitos front als drets d'un muntó de gent. I a voltes estem adormits, estem en el carrer Colón, que és un puesto on se maneja la gent, que va... i estem adormits baix una capa de tranquil·litat i de comoditat, no? Mentre que tinga una amigueta de pa. Jo tinc llibertat, no tenim llibertat. Si aleshores tenim una amiga de pa és que no tenim llibertat, quan uns altres estan menjant tota una paella. Així és, Bàrbara, ho has expressat molt. Així que caldrà que nosaltres pressionem i caldrà començar a trencar les barreres. Les barreres i les fronteres no són les físiques. Cal recordar que la major indústria per a fer fronteres la tenim així en Espanya, i que estan guanyant molts diners a base de fer valles, i cal trencar no són les barreres físiques, sinó les barreres que tenim en la nostra ment i el nostre cor, perquè en la nostra ment a voltes pensem una cultura diferent, però si som sers humans, no? I cal començar a sensibilitzar la gent al voltant d'això. Per suposo, l'educació té un paper fonamental. Fonamental. L'educació en el carrer, l'educació en les escoles, i el compromís de tots junts. Així és. Moltes gràcies, Bàrbara, i des de la Ràdio Televisió del Poble... A vosaltres, moltíssimes gràcies per donar a difondre això tan important per a poder aconseguir un poquet la transformació i de vies segures i de moviment, d'obrir... De dignitat humana, ni més ni menys, així és, com a persones que són totes. Efectivament, es tracta de la dignitat humana, efectivament. Moltes gràcies, Bàrbara, i a servir de la Ràdio Televisió del Poble portar la veu un poc més enllà d'on es dona. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem i despedim, val? Hasta així faltava l'emissió de la roda de premsa i per això hem continuat una altra vegada la connexió. Es despedim i esperem que estigueu totes i tots assabentats el que es dona, el que es va donar, i sobretot ajudar a fer difusió d'aquesta situació en la qual no es respeten la Declaració Universal dels Drets Humans. Fins l'altra.